Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente. Para el día de hoy tenemos un nuevo proyecto que es un chal tejido a crochet o ganchillo. Yo tejí de tan solo de 36 piezas. Si desean podrían tejer de más piezas para que sea un poco más grande. Los materiales tan solo yo usé hasta ahí unos 150 gramos más o menos, un aprox. Pero si desean más grande o para una colchita de bebé, más o menos te sugiero unos 300 gramos de estambre delgado. Crochet o ganchillo use el de 2 milímetros. Bueno, mis amigas, entonces ahí les dejo el paso a paso. Vamos a empezar con nuestro chal. Aquí, como pueden apreciar, ahí está. Vamos a tejer así de esta manera esta pieza. Empezaré con 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Y en la primera cadena vamos a deslizar. Y listo. Ahora vamos a rellenar con 25 puntos altos. Aquí lo primero que voy a hacer es tejer en punto bajo para poder sujetarlo bien la unión. Y luego levanto 3 cadenas y a partir de ahí empiezo a contar. Ya tengo esta cadena que hicimos y ya representa el primer punto alto. Entonces voy a rellenar de esta manera con 25 puntos altos. Con puntos altos vamos a rellenar así. Aquí ya tengo los 25 puntos altos. Y vamos a deslizar donde empezamos esta cadena en la cadena 3. En el último cadena. Ahí voy a deslizar. Y listo. Ahí queda bien cerradito nuestro círculo. Entonces, a partir de aquí voy a empezar. Ok, entonces empezamos aquí. Voy a hacer una cadenita en el mismo lugar. Y más o menos voy a jalar así de esta manera poquito para yo darme cuenta en dónde es o por dónde empecé. Entonces, en ese mismo lugar voy a empezar con 2 puntos bajos. Ahí está el primer punto bajo. Otra vez. Punto bajo. Así de esta manera, en el mismo lugar, 2 puntos bajos. En el siguiente espacio, de la misma manera, voy a tejer 2 puntos bajos. Ahí está. Ahora, en el tercer espacio, con una lazada, y voy a tejer el punto, medio punto alto. Lazo y de la misma manera repito, en el mismo lugar. Medio punto alto. En el siguiente espacio, de la misma manera. Medio punto alto. Del mismo lugar, repito, medio punto alto. Entonces, hasta ahí hay tejido en 4 espacios. En este primeros 2 espacios, puntos bajos. Y luego, en la tercera y la cuarta espacio, medio punto alto. En el quinto espacio, vamos a tejer puntos altos. Punto alto, otro punto alto del mismo lugar. En el sexto espacio, de la misma manera, repito. En el séptimo espacio, repito, punto alto.
Ya estoy, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya estoy en el espacio 7. En el espacio en el 8 repito lo mismo. 2 puntos altos del mismo lugar. En el espacio 9 repito lo mismo. 2 puntos altos del mismo lugar. En el espacio 10 repito lo mismo. 2 puntos altos del mismo lugar. Y listo, hasta ahí sería nuestra primera fila, así, tal y como los indiqué. En total hemos ocupado 10 espacios. Y en ese 10 espacios tenemos 20 puntos. Ok, ahora vamos a girar nuestro tejido. Aquí voy a poner una cadenita. Volteamos de este lado, así de esta manera. Y vamos a tejer puntos bajos. Vamos a tejer solamente acá, en ese lugar. Acá, por ejemplo, no vamos a tejer acá, sino así no vamos a tejer, sino vamos a coger de una sola hebra acá. En estos de acá vamos a tejer puntos bajos. Empecemos volteando de este lado. Vamos a empezar de acá rinconcito. Aquí hicimos una cadena y empezamos de acá. Entonces tejo así y voy a tejer puntos bajos. Como les repito, en este una sola hebra. Así de esta manera vamos a tejer. Y el otro queda acá. Como pueden apreciar, aquí queda. Ahí está. Entonces continuamos, vamos a tejer en cada espacito. Listo. Y nos debe quedar así. Ahí está, quedó muy bonito. Entonces, para la siguiente fila vamos a tejer en estos espacios que ven acá. En estos de acá, aquí, 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 en estas hebras. Si deseamos podemos alzar en 2 hebras acá, por ejemplo, algo así. Acá, así en 2. Si no, también podemos alzar aquí de una sola hebra. El siguiente. Entonces, aquí esto de acá lo vamos a enganchar en este lugar. Aquí voy a enganchar así de esta manera. Acá. Así lo voy a enganchar en ese lugar. Y hago en ese lugar una cadenita. Y a partir de ahí empiezo. Ya, en este lado también nos debe salir 20 puntos. Entonces, aquí vamos a sobrar 4 puntos. Entonces, los 4 puntos vamos a recuperar por acácito para que siga siendo 20 puntos. Porque aquí vamos a dejar 4 puntos para que nos quede así. Estos piquitos que ven. Entonces, para que nos quede eso, tenemos que dejar 4 puntos acá para las uniones. Entonces empiezo de este lugar. Ya, aquí está el detalle. Esto también voy a hacer así un poquito flojita para darme cuenta dónde es la terminación. Aquí. Empiezo a tejer 2 puntos bajos del mismo lugar. 2 puntos bajos del mismo lugar. En el
segundo espacio de la misma manera, 2 puntos bajos del mismo lugar. En el tercer espacio, medio punto alto, pero así solito. En el cuarto lugar, 2 medios puntos altos del mismo lugar. Ahí está. Ya en el quinto espacio, un punto alto. En el sexto espacio, 2 puntos altos del mismo lugar. Entonces, hasta ahí ya hemos recuperado los 4 puntos que vamos a dejar aquí. Y luego a partir de ahí ya vamos a tejer puntos altos sin aumentos. Nada más puntos altos vamos a tejer. Aquí vamos a dejar 4 espacios. Acá tenemos un espacio. Esto de acá yo estoy contabilizando estos. 1, 2, 3. Y con este de acá 4 sería. Y listo. Hasta ahí no me voy a tejer. Entonces, todo en este espacio me tiene que salir 20 puntos. Ok, entonces, si desean cuentan o si desean no. Entonces, damos la vuelta. Para dar vuelta vamos a tejer una cadenita. Y empezamos en el primer punto a tejer el punto bajo. Tejemos puntos bajitos, tal y como les mencioné en esta primera fila. Es la repetición. Tenemos que tejer así nada más acá. En una sola hebra los puntos bajos. Entonces nada más así. Esto debemos completar con puntos bajos. En cada espacio estamos tejiendo puntos bajos. Hasta ahí. Terminamos, entonces volteamos así de esta manera. Y esto de acá vamos a... Acá más o menos, aquí en el siguiente espacio vamos a engancharlo acá. Y en la otra fila vamos a enganchar acá también, acá en el siguiente. Me refiero a estos siguientes espacios. Entonces me toca enganchar aquí. Enganchamos acá. Así nada más vamos a enganchar para que ese lugar quede muy bonito. Luego acá vamos a poner una cadenita. Y en la fila 3 vamos a empezar igual. La repetición de la segunda fila. Nada más. Así tenemos que repetir. Entonces vamos a empezar desde acá. Empezamos con dos puntos bajos en el primer espacio. En el segundo espacio, 2 puntos bajos. En el tercer espacio, medio punto alto. En el cuarto espacio, 2 medios puntos altos del mismo lugar. En el quinto espacio, punto alto. En el sexto espacio, 2 puntos altos del mismo lugar. Hasta ahí ya termina el aumento. Y a partir de ahí vamos a tejer puntos altos pero sin aumentos. Y así de esta manera vamos a repetir. Ya, aquí hacemos sobra de la misma manera 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Y listo. Y eso hacemos sobrar.
Y aquí ponemos un punto bajo, o sea, perdón, una cadena. Y en este rinconcito ya empezamos ya con el puntos bajos. De acá, desde la primera fila tenemos que empezar. Y listo. Entonces, el resto vamos a tejer puntos bajos de una sola hebra. Puntos bajos en cada espacio. Listo. Entonces, eso serían los pasos a seguir para poder realizar este lindo proyecto. Listo. Una vez terminado, volteamos nuevamente así de esta manera. Y acá vamos a enganchar en el siguiente espacio. El siguiente espacio sería acá. Jalamos y enganchamos en ese lugar. Y les va quedando así. Y luego ponemos una cadena y repetimos lo mismo. 2 puntos bajos del mismo lugar. Ahí está, en 2 espacios, puntos bajos, doble. Luego en el tercer espacio, medio punto bajo, medio punto alto. En el cuarto espacio, 2 medios puntos altos en el mismo lugar. Quinto espacio, un punto alto. Sexto espacio, 2 puntos altos del mismo lugar. Listo. Entonces así de esta manera voy a terminar y luego les muestro cómo nos quedó. Ok, entonces nada más esos son los pasos a seguir. Ok, aquí ya estoy finalizando, ya estoy en la vuelta 6, entonces esta vuelta 6, estoy aquí para finalizar. Voy a deslizar en el mismo lugar donde deslicé en la vuelta 5, en ese mismo lugar, así de esta manera. Y en ese lugar ya corto mi hilo y listo. Y listo, ahí termina nuestra primera pieza en este punto caracol. Ahí está, queda muy bonito. Y de este lado nada más que se aprecia así de esta manera. Ok, entonces esto sería nuestro primer pieza para poder armar. Y luego vamos a armar de esta manera. Ya, esta primer pieza sería esto de acá. Tejido así por completo. Ya, yo voy a empezar en armar de este lado hacia este lado. De este lado hacia este lado. Yo voy a empezar a armar. Siempre del lado de este lado. ¿No? De este lado así, tal cual. Ahí está. Ya, entonces, para nuestro pieza 2 vamos a tejer así, 1, 2, 3 filas. Tejemos 3 filas y en el fila 4 vamos a enganchar en este lugar, que vendría a ser aquí. Aquí vamos a enganchar en este lugar. En la cuarta fila, en el quinto fila vamos a enganchar en este lugar. Y en la fila sexta vamos a dejar así, nada más, tal cual, así. Ya, al empezar nuestra siguiente pieza, esto me refiero, empezamos de nuestra primera fila y antes de tejer estos puntos bajos, o sea, nuestra primera fila, luego antes de tejer estos puntos bajos aquí primeramente vamos a unir esto con esto, unimos y recién vamos a tejer con puntos bajos en la primera fila. Y en la segunda fila, tal cual, vamos a unir aquí. En nuestra tercera fila, unimos aquí. Y el cuarto, quinto, sexto fila dejamos así tal cual. Y hasta ya tendríamos unido esto de acá. Así tal como lo ven.
Y para nuestra primera fila, repetimos lo mismo. Tejemos nuestra primera fila, segunda, tercera fila. Hacia tal y como tejimos aquí. Y en el cuarto fila unimos aquí, que vendría a ser aquí, ¿no ves? ¿No? Así tal cual. Y en nuestra fila, acá, pieza acá, el siguiente, vamos a empezar a unir aquí, desde la primera fila, ¿no? La primera fila, la segunda fila, la tercera fila, cuarta y la quinta fila. La sexta fila acá, dejamos así al aire, para poder unir con el siguiente. Ok, entonces todo eso les voy a explicar más adelante. Vamos a unir. Aquí, por ejemplo, este color yo lo tejí, este de amarillo, entonces así yo lo voy a unir acá. Ahí está unido. Entonces, esto también acá ya me lo avancé. Ahí está. No, que como que mi medio sale con este color ya. Pero para unir no creo que puedan confundirse. Voy a unir así. Ya, aquí por ejemplo, ya di una vuelta, 2, 3 vueltas completos. Si está más completo ya va a ser 4 filas, ¿no ve? Acá tenemos 1, 3, ya con esto 4. Entonces, esto donde voy a unir aquí. Aquí como pueden ver acá. Aquí ya hice 1, 2, 3. Entonces voy a unir aquí y aquí. Entonces en esto voy a unir aquí y aquí. Entonces unimos. Bueno, no sé si este color me favorecerá. Vamos a ver. Ya vamos a empezar a unir aquí. Acá voy a empezar a unir. En este. Aquí voy a empezar. Ya, si es que no se ve el video, no sé ya. Ya ni modo, pues. Aquí voy a unir en la primera fila. Acá. Hago pasar con un punto deslizado, así. Yo lo voy a unir. Y hay una cadenita. Recién voy a levantar una cadenita. Y empiezo a tejer acá los puntos bajos. Acá. Ahí sí. Algo así voy a unir ahí. Y a partir de ahí vamos a tejer los puntos bajos en todo este borde hasta finalizar. Ok, entonces voy a tejer los puntos bajos. Así estoy empezando, mira. Esta es la primera cabecita o pastilla que hicimos. Esta es la segunda. La segunda hice una vuelta, 2 y 3. En la cuarta estoy uniendo. Entonces voy a tejer en este borde puntos bajos. Listo. Ya tejí el borde, también empecé el siguiente fila. Ahora, este siguiente fila, ¿dónde lo engancho? También va para regresar, voy a enganchar así. Acá voy a enganchar más o menos. Dejando, a ver, dejamos 1, 2, 3, 4. En el 4 puedo enganchar, en el 4 engancho. De este lado. Ahí engancho y hago una cadenita y empiezo con el puntos bajitos ahí. Y empiezo a tejer los bordes con punto bajito. Y va quedando así enganchadito. Ahí está, así va enganchado. ¿Ya? Entonces aquí voy a tejer el borde con puntos bajitos. Todavía me falta tejer todo esto con punto bajito. Listo. Ya terminé con puntos bajitos tejiendo. Ahora va quedando hasta ahí así. Ahora voy a tejer una fila más así. Esa fila va a ser esto de acá. Esto es de acá. Para que enganche al otro. Y listo. Completamos así. Tal y como se completa. Tal y como se completa. Y hasta ahí va quedando así de esta manera la unión. Vean así. Ahora
falta acá. Esto vamos a unir así. Así vamos a unir. Este uno va a ir para el otro lado. Esto con esto vamos a unir en ese lugar. Ya, el siguiente vamos a unir de esta manera. Ya, en la primera fila tenemos que unir. Vamos a unir en la primera fila. Y voy a unir con esto de acá. Vamos a unir aquí. Aquí de esta manera, acácito vamos a unir en la primera fila. Lo unimos primero y luego recién voy a hacer una cadenita en ahí y después voy a tejer los bordes. Punto bajo, voy a tejer aquí en los bordes. Eso tal y como tejimos, pues así de esta manera voy a tejer los bordes. Listo, aquí también ya tejí el siguiente fila. Ahora en el siguiente fila vamos a unir más o menos en este lugar. Acá por ejemplo está unido más o menos aquí. Esto ya hemos unido. Esto de acá ya hemos unido, ¿ves? Entonces ahora nos toca unir aquí. A ver. Voy a unir aquí. Voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5. En el espacio 6 voy a unir. Y así va a quedar el espacio. O será muy grande. A ver, vamos a revisar. No, está bien. Está muy bien. Y listo. Ahí ya hemos deslizado y hacemos una cadenita y tejemos los bordes con puntos bajos. Eso ya sabemos. El mismo paso que tejemos el tutorial, la primera, así uno enterito, así. Son los mismos pasos, no hay otros pasos. Ok, entonces voy a tejer puntos bajos. Bien, complete y empecé otro también. Ahora en este otro de la misma manera voy a unir. Entonces voy a recorrer 1, 2, 3, 4, 5. En el 5 voy a unir. De este lado voy a unir en el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí vamos a unir. Y una cadenita y a partir de ahí vamos a tejer los puntos bajos. Tejemos puntos bajos lo que corresponde así. Uno en uno. Ahí está donde está fijado. Ya, ahora voy a completar acá lo que falta. Me falta 3 más, 3 surcos más o 3 vueltas más. Vean, ahí está, tal y como está unido. Bueno, quizás no se aprecie muy bien. Me van a disculpar, el color es así. Acá también, mira, este 3 ahora nos falta tejer este 3. Vean, así está unido. Ok, ahí está completadito. Ahora, para tercera fila, esto sería la primera fila. La segunda fila para tercera fila, vamos a empezar de acá. Y vamos a pegar así, tal cual, aquí está pegado. Entonces, aquí por ejemplo, ya tejí el primera fila o primer surco. Ya, ahora sí, vamos a unir. Vamos a dejar el mismo espacio que dejamos aquí. Aquí, por ejemplo, el mismo espacio. Dejé, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 hemos tejido. Entonces vamos a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Aquí vamos a pegar. Lo pegamos acá. A ver, ya. Ahí está, ya lo pegué y aquí una cadenita y ahí empezamos con los puntos bajos. Voy a tejer todo el borde con los puntos bajos. Acá, mira, ya lo pegué. Y ahí está, aquí está lo que pegué.
Y hasta ahí queda así de esta manera, amigas. No sé si pueden darse cuenta, está pegado acá, así. Esto de acá va a ser la esquina. Ahí está. Entonces voy a tejer uno más. Listo, aquí por ejemplo ya tejí. Ahora vamos a unir y vamos a dejar así, el mismo espacio, así tal cual vamos a unir. Y vean, uní así. Ahora aquí voy a completar el resto que falta acá, tal cual. Nada más así, hasta ahí va quedando. Bien, amigas, aquí unimos esto de acá tal y como unimos aquí abajo. Mira, está lo mismo, está igualito. Aquí también, acá, tal y como unimos. No sé si podrían darse cuenta. Ya, ahora vamos a unir aquí donde está acá. Ahí. Ahí vamos a unir. Entonces, vamos a unir de la siguiente manera. Ok, aquí ya hice, así tal cual. Entonces, esto lo voy a unir. Vamos a unir acá. Con esto de acá que sobramos aquí. Con esto lo voy a unir acá. Aquí lo voy a unir. Y hago una cadenita. Y desde ahí empezamos a tejer los puntos bajitos del borde. Ok, aquí ya uní, mira. Ahora esto vamos a unir aquí. Tal y como unimos, a ver dónde hemos unido eso. Ya, aquí vamos a unir acácito. Ya, tal y como está unido estas partes, así. Así vamos a unir esta partecita acá. Y listo, aquí, por ejemplo, ya le uní aquí. Ya, ahora otra más voy a tejer. Y ahí está, esto ya lo uní aquí. Dejando el mismo espacio, yo lo dejé aquí, 4 en el 5, ya le uní. Aquí dejé 5 en el 6. Ok, entonces así yo lo tejí. Y hasta ahí va quedando así. Entonces acá me falta tejerlo el borde, voy a tejer con puntos bajos. Nada más así estoy uniendo. Ya, este vamos a unir aquí. Ahí está, lo hemos unido aquí. Y en la vuelta o la fila 5 aquí hemos unido. Vean ahí, ahí va quedando así. Y el último vamos a unir con esto de acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nada más así yo lo estoy uniendo. Y listo, amigas, ahí está la unión. Acá está, sí, por si no ven. Ahí está, así yo lo uní. Ahí está. ¿Ya ves? Acá está unido, acá, acá, luego aquí, luego aquí, luego aquí, 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 y luego aquí, y luego aquí, aquí. Vean así. Nada más así. Vamos a unir esto. Ok, amigas. Lo pegué esto y esto casi estoy pegando también así. Mira, esta primera, lo he pegado así, tal y como estamos pegando aquí en los costaditos, así igualito. Ya, el siguiente, por ejemplo, al empezar, pegué con esto de acá, acá, ahí está, pegadito. Y luego en la primera fila, en la segunda fila lo pegué acá. Ahí está, como pueden apreciar. La tercera aquí. Ya en la cuarta ya lo pegué acá. Ahora en la quinta vamos a pegar acácito. Entonces voy a tejer esto, la quinta fila. Ya aquí estoy en el último. Si desean, lo cogen de 2 hebras. Acá, por ejemplo, aquí está una hebra. Y así desean, así lo cogen de 2 hebras al finalizar. Para que no vaya débil esta partecita. Ok, entonces, esto yo lo voy a pegar aquí. ¿Dónde? A ver, vamos a revisar más o menos dónde sabemos pegar. A ver, aquí. Aquí debe estar. Aquí vamos a pegar así, tal y como está pegadito aquí.
igualito vamos a pegar en ese lugar. Más o menos aquí el rinconcito está pegado. Entonces ahí lo vamos a pasar con punto deslizada. Luego recién voy a poner una cadena y empiezo a tejer los puntos bajos. A ver, los puntos bajos, nada más así estamos repitiendo esto de acá. Los puntos bajos tal cual lo tejimos. Bien, así de esta manera voy a completar y ahí va pegadito en ese lugar. Y listo. Ahí están los resultados. Ya esto, el número 6 hemos dejado para unir con el siguiente pastilla. Ahí está, como pueden apreciar, hasta ya hemos unido así de esta manera. Tan solo vean y normal van a captar. Ok, entonces no creo que no capten. Ahí está, acá abajo también, así. Les voy a mostrar el completo, mostrarles. Esta es la segunda fila, ahora esta es la tercera fila, esto es lo que estamos haciendo en la cuarta fila. Nada más así estamos uniendo. Bien, entonces voy a tejer a continuación. Ok, aquí ya tejí. Ya lo tejí así tal cual. Entonces, esto vamos a unir acá tal y como está unido, por ejemplo, esto de acá. Entonces, empiezo uniendo con esto de acá, con esta puntita. Ok, entonces, y esto ya va a ir unido por completo. Ya, voy a unir aquí, esto de acá. Voy a unir y voy a tejer tal cual. Y listo, ahí está, así va quedando unido en ese lugar. Ahora, la fila 2, ya vamos a unir más o menos por acá. Ahícito, y fila 3 acácito, y fila 4 y 5 acá, aquí y acá. O sea, tal y como unimos acá, ¿no? Entonces, esto es un poquito para armar, es un poquito para pensar, y luego una vez que ya lo encuentras el truco, ya solito ya vaya. Entonces voy a tejer la segunda fila. Ok, aquí ya tejí la vuelta 2 o la fila 2, entonces aquí vamos a dejar, a ver, ¿cuántos espacios dejamos? Aquí, por ejemplo, y vamos a contabilizar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, en el 6 está enganchado. Entonces voy a contar de acá. Desde acá nomás, 1, 2, 3, 4, 5, aquí ya está. Y ya está unido. Entonces voy a unir así de lo así más o menos volteo. Lo vamos a unir. A ver. En ese lugar más o menos es. Ese le allá yo lo volteo así. Para unir, a ver. Todo se enreda ese momento. Ya. Ahora sí. De esto, por ejemplo, de este lado voy a. De este lado. Mira cómo se enredó. Ya, ahora sí. Mira, así yo estoy volteando. Mira, este lado es todavía pie. La punta, la esquina. Listo. Ahí está, ahí ya está unido. Ahí está, ya hemos unido. Voy a tejer con puntos bajos, tal cual. Una vez aquí unido, una cadena levantamos y acá en el siguiente punto empezamos a tejer los bordes con punto bajito. Nada más así esto se une, muy fácil y sencillísimo. Tienes que captar bien para poder unir así. Vean. Ahí está, ya tejimos con puntos, vamos. Ahora vamos por la vuelta 3 o la fila 3. Ok, aquí ya estoy en la vuelta 3 y vamos a unir aquí tal en el mismo espacio. Vamos a tejer acá, por ejemplo, lo dejé 1, 2, 3, 4. En el 5, en el espacio 5 ya tejí o ya lo enganché acá. 1, 2, 3, 4,
aquí. Ya lo había tejido. O sea, ya lo había enganchado. Enganchamos en ese lugar, lo vamos a pegar. Una vez pegado, punto o una cadena, mejor dicho, y continuamos a partir de ahí. Continuamos con puntos bajos por este bordecitos. Vean, hasta ya queda así. Ahí está. ¿Se ve o no se ve? Más o menos, ¿no ve? Bueno, así es este color. No sirve para grabar. Ok, ya tejí la fila 4. Acá está la primera. A ver, acá está la primera fila de la segunda, la tercera. Esta es la 4. Ya, la 4 vamos a enganchar aquí. Aquí. Más o menos aquí. Y el 4 y el 5 acá. Y el 6 vamos a dejar al aire para pegar con el siguiente caracol. O con el siguiente pastilla. Entonces lo vamos a pegar aquí. O sea, tal y como está pegado acá. Así, tal cual, así lo mismo vamos a tejer. Acá vamos a pegar, aquí, y este de acá vamos a dejar así al aire para pegar con el siguiente. Ok, ya enganchamos aquí. Ahora la primera, la segunda, tercera, cuarta, la quinta vamos a enganchar aquí. O sea, tal y como está hecho aquí. Idéntico. Lo vamos a enganchar acá. Esto vamos a pasar a ese lado y enganchamos en este lugar. Y listo. Y ahí vamos a hacer una cadena y tejemos el punto bajo. Bien, amigas, ahí está. Aquí, por ejemplo, esto hemos tejido vacío el último, el 6, la vuelta 6 o la fila 6. Esto ya vamos a unir con el siguiente que va a venir. Hasta ahí es 3. Entonces, la 4 vamos a unir acá, por ejemplo, tal y como está unido esto de acá. Con esto primero vamos a empezar y luego en la primera unimos, en la tercera unimos, en la cuarta unimos y la tercera, perdón. La primera, la segunda, la tercera, perdón, así. Luego la cuarta dejamos así vacío, la quinta vacío, la sexta vacío, así tal cual, pero uniéndose aquí. Vamos a empezar a unir con esto de acá. Luego aquí, luego aquí. Y el resto lo dejamos así tal cual. Vean, hasta ahí va quedando así de esta manera. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a unir así tal y como les indiqué. Ok, aquí ya tejí. Y lo vamos a unir con esto de acá, con este lado de caracol. Y ahí lo voy a unir esto en ese lugar. Ahí está. Ya le unimos. Allá con eso ya es 4. Mira, 1, a ver, 2, 3, 4. ¿Ves? Entonces, en la segunda fila voy a unir aquí. En ese lugar, o sea, tal y como está hecho acá. De ahí nomás nos guiamos. ¿Ok? Ya, ok, ya estoy en la segunda fila. La segunda fila, acá yo dejé 5 espacios, en el 6 espacios. Ya voy a pegarlo. Pegamos. Lo pego, luego hago una cadenita y desde acá rinconcito siempre tenemos que empezar. Y desde ahí tejemos los puntos bajos. Puntos bajos todo hasta aquí. Ok, entonces hasta ahí va pegado así de esta manera. Ya así de esta manera voy a finalizar y voy a empezar otra fila para poder unir. Y listo, acá ya unimos, como pueden apreciar, así tal cual. Ya a partir de ahí el resto, el 3, así vamos a tejer así tal cual, así en el aire. Así, tal y como tejimos. Así voy a finalizar este de acá. Ok, entonces como pueden apreciar, así nada más. Yo lo he unido así. Nada más aprecien. Ahí está la cuarta o la quinta fila, la sexta, la séptima. Nos vamos a guiar nada más de acá.
Nada más nos vamos a guiar de esta fila, así, tal y como está tejido, así nada más vamos a tejer, no hay otra. Nada más, así. Bien, voy a completar esto de acá. Ok, amigas y amigos, ahí está completadito la vuelta 4. Amigas y amigos, hasta ahí les voy a ayudar como sea, no sé si me hayan entendido o no, no sé, pues les leo en los comentarios. Bien, amigas, nada más así, tan solo observen, así tal y como está unido. Esta fila lo van a unir tal y como está unido acá. Y luego esta fila van a unir así tal cual hacia arriba. Tal cual, así, tal cual. Y aquí, por ejemplo, en el centro, así, tal y como está unido también, así, tal cual. Nada más de eso se guían así, tal y como está unido. Porque esto va a ir así, una fila, dos filas, tres, cuatro filas, así va a ir esto. Ya, entonces ya les estaré mostrando para hasta que más o menos voy a tejer unos cuantas vueltas o quizás hasta terminar. Entonces ahí ya también se van a dar cuenta cómo está unido. Como pueden apreciar, nada más. ¿No? También estaré subiendo pues fotos en mi página de Facebook. Estamos como tejiendo con Marilu también. Estamos con el mismo nombre y está también las mismas publicaciones, todo eso. Entonces ahí voy a subir fotos. Si desean fotos, entonces ahí podrías ir a visitarme para que puedas obtener las fotos, las imágenes, todo eso. Vean nada más así. Más o menos captan por dónde está unido, ¿no ve? Bien, amigas, entonces yo voy a terminar y una vez terminado o el tamaño que quiero que sea mi chal, y ya acá vamos a tejer con el punto espuma. Ok, amigas, entonces hasta aquí les voy a ayudar, ya el resto ya es el mismo procedimiento. Nada más, hasta ahí les voy a ayudar. Bien, amigas, entonces voy a avanzar así de esta manera. Ok, ya estamos avanzando con el chal. Y estoy uniendo tal y como les indiqué. Y tan solo vean los resultados. Ahí está, como pueden apreciar. Aquí al empezar dejamos 3. Y a la medida que vamos avanzando, les va a quedar así 2 nomás acá. 2, acá 2 piquitos. Y acá tenemos 3, para empezar hemos hecho 3 piquitos. Ok, entonces aquí. Aquí, por ejemplo, está enganchadísimo en ese lugar. Ya, ahora el siguiente. Vamos a enganchar en esto de acá, aquí en este piquito. Y con esto de acá, aquí empecé, eso vamos a empezar. Luego vamos a engancharlo aquí y aquí, ¿no? Así, tal y como está empezado acá. Aquí enganchamos y luego acá, luego aquí, o sea, en la primera fila enganchamos aquí, en la segunda fila aquí, en la tercera fila acá, en la cuarta fila acácito, quinta fila así y la sexta fila lo vamos a dejar así, tal cual, para enganchar con el siguiente pastillita. Nada más así esto está enganchado. Y al finalizar también lo vamos a tejer acá, por ejemplo. A ver. Así, tal y como está finalizado. Para finalizar vamos tan solo estamos enganchando aquí y luego acá, acá. Aquí los 3 vacíos. Acá tiene 3 vacíos así. Bueno, entonces así de esta manera voy a terminar y luego ya les explico o les indico para tejer los bordes. Ok, entonces voy a seguir avanzando. Queda muy bonito. Bien, amigas, una vez ya he completado el tamaño que quiero tejer,
Ahí está. Yo voy a terminar o voy a tejer de 8 filas nomás. Si desean podrían tejer de 10 filas, de 12 filas. Ok, esto va a ser medianito nomás. Entonces, vamos a tejer estos bordes ahora. Voy a tejer con el punto espuma de mar. Voy a empezar de este lado de la esquina. Ya, voy a empezar más o menos desde aquí hacia tal y como aquí, por ejemplo, unimos de acá, ¿no ve? Aquí y aquí. Entonces voy a empezar desde acá, el punto espuma de mar. Desde acá más o menos. En ese lugar voy a empezar. Entonces aquí engancho en ese lugar. Voy a enganchar. Ya, a partir de ahí voy a empezar el punto espuma. Jalo un poco. Ahí está, ya hice el primer punto de espuma de mar. Jalo de la misma manera. Paso así y por aquí voy a tejer el nudo. El medio punto. Ya, esto lo voy a enganchar más o menos en este lugar. O sea, tal y como está enganchado aquí. Entonces engancho con punto bajo o medio punto bajo. Y de la misma manera repito lo mismo. Jalo. Hago el nudo. Jalo. Y en ese mismo lugar punto o hago el nudo. Ahí está. 2 puntos espuma de mar. Entonces, esto ya empiezo a enganchar o a pegar en este lugar. Con punto bajo, así de esta manera. Y se esté comenzando así de esta manera, como pueden apreciar. Estoy comenzando desde aquí. Luego continuamos. Jalo. Y hago el nudo en ese lugar. Jalo. Listo, así dos. Dos en dos vamos a trabajar. Y en este de aquí, engancho, en esa esquinita engancho. Y la otra vamos a enganchar aquí en esta esquinita. Jalo de la misma manera. Hago el nudo, jalo. Hago el nudo con punto bajito. Y engancho en este lugar, en esta esquina. Vamos a enganchar en cada esquina o pegarlo en cada esquina. Y se aprecien, así va tejiéndose. Así, mira, empecé de acá, luego aquí, luego aquí. Luego lo mismo hago aquí. Jalo el punto. Otra vez jalo y hago el nudo con punto bajito. Y esto lo voy a enganchar en este lado, en el otro lado de la pieza. En ese lugar voy a enganchar. Ok, entonces ya lo enganché y esto se va a apreciar así. Así se va a apreciar en ese lugar. En este lugar también se va a apreciar así. Entonces continuamos. Jalo y hago el punto espuma de mar y engancho en cada esquinita que veo. Jalo, lo mismo hago con el punto espuma. Todo es repetición. Ahora aquí engancho en la otra esquina. Jalo. Otra vez. Y aquí de la misma manera engancho en este lado de la pieza. En ese lugar. Y esto va a presión, así va quedando. En este lado también, así. Entonces así vamos a enganchar aquí. Luego aquí. Aquí luego en este lado así. En cada esquinita vamos a engancharlos o pegarlos. Y que se aprecien así de esta manera.
Bueno, entonces así de esta manera voy a completar donde iniciamos. Ya, ok. En este de aquí voy a hacer la esquina o el aumento. Ya acá tenemos 1, 2, 3. En este lado 1, 2. Ya aquí yo voy a hacer el medio. O sea, va a ser el lugar donde se aumenta. Ok, entonces aquí ya hice lo que vendría a ser es 2 puntos completos. Así de esta manera. Entonces, engancho en este lugar, estoy haciendo la esquina, engancho en ese lugar con punto bajo y luego vuelvo a hacer otra vez el punto espuma, 2 puntos espuma, una más, ya, esto va a ser nuestro aumento, ok, entonces ya tejí así 2, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En el mismo lugar voy a tejer, donde enganchamos aquí, en el mismo lugar voy a tejer el punto bajo, en el mismo lugar. Y en ese lugar queda así de esta manera. Así. Este va a ser nuestro punto de aumento. Y a partir de ahí voy a tejer tal cual tejimos. 2 puntos espuma de mar. Jalo. Tejo uno más. Así de esta manera, 2. Y engancho en este lugar. Ya sabemos dónde engancharlos. Vamos a enganchar en todos los piquitos. O en todas las esquinitas que ven aquí. Jalo de la misma manera. Hago el punto. Ya aquí engancho. Punto bajo. Jalo. Jalo de la misma manera. 2 puntos de espuma de mar. Así 2 en 2 estamos avanzando. Ya aquí en este lado, en otro lado de la pieza ya me voy. Y ese lugar queda así. Ok, entonces así de esta manera voy a completar. Aquí ya hicimos pues el punto de aumento. Esta partecita va a ser la esquina y también para hacer los aumentos. Entonces voy a completar hasta este lado, hasta llegar acá. Ok, aquí estoy finalizando. Vamos a finalizar en esta esquinita así. Ya este lado más bien, a este lado no vamos a entrar. Ok, pero en cambio en este lado empezamos de acá. De aquí hemos empezado. Ok, desde ahí. Pero en cambio en aquí, no, ya no vamos a entrar aquí adentro. Ya no, sino vamos a voltear. Entonces, para voltear vamos a tejer 3 puntos espuma de mar. Aquí estoy. Entonces, esto de acá vamos a pasar a este lado. Ya, así, ¿no ve? Ahí quedado. Vamos a hacer 3 puntos espuma de mar para voltear. Vamos a voltear. Ahí está uno. Hago otro más. Hago otro más. 3 voy a hacer. 3 puntos espuma de mar. Así de esta manera para voltear. Ok, entonces esto vamos a enganchar en este lugar. En este de acá. Donde está en el aire estos de acá. Ahí también vamos a engancharlos. Aquí está en el aire. Aquí está en este aire. Así en el aire. Ahí vamos a engancharlos. Entonces engancho en este lugar. Con punto bajo. Engancho. Y esto va a quedar así. Vean, así queda. Entonces, partir de acá vamos a tejer tal cual. Vamos a tejer 2 puntos espuma de mar. Así, 2 en 2. Y enganchamos siempre aquí donde está el nudo en el aire. Tratemos de alzar o aquí, por ejemplo, tratemos de alzar de 2 hebras. No solamente un hito así. Así como lo ven acá. Un hito no, sino traten de alzar de 2 hebras. Y ahí tejen el punto bajo. De vuelta hacemos 2 puntos espuma de mar. Y enganchamos en este lugar
donde está el nudo en el aire. Ahí vamos a engancharlos. Ok, entonces así de esta manera voy a completar donde está en la esquina o donde estamos haciendo los aumentos. Ya, ok, ya estoy aquí en la esquina en el aumento. Entonces aquí, por ejemplo, hice 2 puntos espuma de mar completos. Entonces, esto lo voy a repetir así, tal y como tejimos en este lugar. Pero vamos a repetir en este lugar que hicimos el nudo. Aquí ya tengo 2, entonces aquí engancho con punto bajito y luego 2 puntos espuma de mar en el mismo lugar. Así de esta manera, 2 puntos espuma de mar completos. Y esto le vamos a enganchar en el mismo lugar. Eso va a ser nuestro aumento. Enganchamos con punto bajo en el mismo lugar y queda de la misma manera así. Vean así. De la misma manera queda. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí vamos a tejer tal cual. 2 puntos espuma de mar. Así. 2 y luego enganchamos aquí. A ver. En este lugar enganchamos. Luego repetimos. 2 puntos espuma de mar. Y en este lugar. Ahí, enganchamos. Ok, entonces así de esta manera voy a avanzar. Esta es la esquina donde los aumentos se aumentan para crecer la esquina. Ok, entonces voy a tejer hasta el otro lado, hasta aquí. Y luego vamos a voltear también en ese lugar. Ok, entonces voy a avanzar hasta ahí. Ok, aquí estoy finalizando. Ya tejí 2 puntos de espuma de mar completos y acá vamos a enganchar. Así de esta manera. Ahí nos quedan 3. Ahora, para voltear de la misma manera vamos a hacer 3 puntos espuma. Acá queda así, ¿no ves? Entonces, jalo, vamos a hacer 3 puntos espuma también. Aquí tenemos 1. A ver, este lado. Ahí ya tenemos 1. A ver, espérense. Ya, tenemos 1. Jalamos. 2. Jalamos. 3, así de esta manera. Ya, y esto, ¿dónde le engancho? Aquí voy a enganchar, aquí donde está en el aire también. En ese lugar se engancha. Todos los que están en el aire, el nudo, en ese lugar se engancha. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí está en el aire el nudo. Entonces, nos indica que debemos tejer ahícito, en ese lugar. Y queda así. Ahí están los 4 ya acá. Ok, entonces continuamos, habrá 2 en 2. Continuamos 2 en 2. 2 puntos de espuma de mar. Y siempre vamos a tratar de tejer donde está en este lugar. Ahí hacemos el nudo. Jalamos. Otra vez jalo en este lugar. Ok, entonces voy a avanzar así de esta manera hasta la esquina o donde hasta el aumento. Vean, así se va formando. Ahí está. Ok, ahí completado hasta la esquina. Y en la esquina repetimos lo mismo, amigas. Aquí ya hice 2 puntos espuma de mar completos y aquí vamos a hacer el nudo o enganchar. Luego repetimos lo mismo. Jalamos 2 puntos espuma y esto vamos a enganchar en el mismo lugar. Nada más, ese es el aumento para la esquina y como verán ahí se está aumentando. Entonces aquí y a partir de ahí repetimos lo mismo. 2 puntos espuma, 2 puntos espuma completo. Ahí está, 2 y acá enganchamos así tal y como estamos avanzando, así nada más ahí de partir de ahí tejemos. Entonces voy a llegar hasta el otro extremo. Ok, entonces así de esta manera avanzaré. Ahí está.
va quedando así. Ahí está el aumento en ese lugar. Ok, aquí ya estoy finalizando, entonces voy a finalizar en este lugar. Así, 2 y finalizo en este lugar. Así de esta manera. Ya, ahora para voltear vamos a hacer 3 puntos espuma. Siempre al empezar y al finalizar esto, así nada más vamos a repetir. Entonces hacemos 3 puntos espuma de mar. 3, 3. Así de esta manera vamos a tejer 3. Así, 3. Entonces, ¿dónde le engancho? Aquí en este lugar. Aquí donde esté en el aire, ahí voy a enganchar. Para voltear. Y se voltea así de esta manera, como pueden apreciar, así se está volteando. Y luego a partir de ahí vamos a tejer tal cual. 2 puntos espuma de mar completos, así tal cual. Y siempre enganchamos donde está en el aire o en este nudo que está en el aire. Ok, amigas, entonces así de esta manera yo voy a avanzar. Así tal cual voy a avanzar. Siempre en voltear voy a tejer 3 puntos de espuma de mar para voltear. Ok, amigas, entonces yo voy a avanzar así de esta manera. En esta esquina ya saben ya el aumento. En el otro lado también para voltear vamos a tejer tal cual. 3 puntos de espuma de mar. Bueno, entonces así de esta manera voy a avanzar y les muestro qué tal nos quedó. ¿Ok? Ok, amigas y amigos, terminamos y aprecien, así nos ha quedado nuestro chal. Ahí está, muy bonito. Ahí está la esquina. Ya, aquí por ejemplo, tejí así nada más como pueden apreciar. Solo pasé con cadenas, nada más. Ahí está, así de esta manera me quedó. Me quedó muy bonito. Espero también a ustedes les guste este chal. Vamos a... Así como pueden apreciar, queda muy bonito. Bien, entonces eso sería el tutorial para chal. Ok, entonces si desean ya tejer acá, por ejemplo, acá normal podríamos convertirlo en cuadrado, o sea, para cobija de bebé. Entonces aquí tengo 8, entonces poco a poco iríamos rebajando y hasta terminar a un solo pieza. ¿No? Así también podríamos realizar para cobija de bebé. Ok, ahí está. Queda muy bonito.